Y hay gente que jugó este rol, ¿no? De hacerlo caer al presidente de adentro, ¿no? Hacerlo que él solo se dispare a la cabeza. Eh, y esta misma gente es la que ha copado su defensa. ¿Para qué? Para tenerlo preso, pues, o para que no hable. ¿Cómo se va a enterar ahora el presidente Castillo que Pacha ya no es su abogado? O sea, ¿se da cuenta cómo lo tienen prácticamente aislado? Prácticamente lo han encapsulado. Y cuando estaba en el gobierno era igualito, porque no había nada que se haga sin lo que decía Aníbal Torres. Vimos al expresidente Pedro Castillo enterarse en una audiencia judicial ante el juez San Martín que Eduardo Pachas ya no era más su abogado. Todas estas cosas que se están andando en corto tiempo me están dando la razón de lo que yo planteé al inicio, pero yo me quiero ir más allá. Cuando el señor nefasto Aníbal Torres estaba de premier, yo fui el único que me enfrenté a él, aún estando de premier, y me mandó a amenazar, a insultar. El mismo presidente Castillo me recriminó, y miren cómo el tiempo me está dando la razón. Cuando yo decía, el que redactó el discurso fue Aníbal Torres, todo el mundo me decía, este congresista está loco. Y no resultó, pues, en el video que él estuvo presente allí, no resultó que ahora el señor Shimabukuro ha señalado y otros personajes en el Palacio de Gobierno quien le redactó el discurso fue este señor. Eh, Ahora, de lo que al inicio la gente lo consideraba el amigo más leal, se han dado cuenta que el más leal fue el que lo traicionó y que este nefasto personaje Aníbal Torres, prácticamente yo consideraría que si hay que responsabilizar a claro que la derecha, el sistema económico, todo el mundo lo quería ver fuera presidente Castillo, eso no vamos a negar, y conspiraban, pero finalmente de afuera no podían sacarlo. Quienes lo sacaron fueron los que estaban adentro con él. Acuérdese usted que el que atacaba continuamente a Perú Libre era Aníbal Torres, que el que atacaba continuamente a Perú Libre era Bexy Chávez, que el que atacaba a Perú Libre era Bermejo, Roberto Sánchez y muchos otros personajes. Todo el mundo era enemigo de Perú Libre. Por eso yo le digo, el presidente Castillo gobernó con los enemigos de su familia. Y hay gente que jugó este rol, ¿no? De hacerlo caer al presidente de adentro, ¿no? Hacerlo que él solo se dispare a la cabeza. Eh, y esta misma gente es la que ha copado su defensa. ¿Para qué? Para tenerlo preso, pues, o para que no hable. ¿Cómo se va a enterar ahora el presidente Castillo que Pacha ya no es su abogado? O sea, ¿se da cuenta cómo lo tienen prácticamente aislado? Prácticamente lo han encapsulado. Y cuando estaba en el gobierno era igualito, porque no había nada que se haga sin lo que decía Aníbal Torres. Y yo le he dicho, el Montesinos de Castillo es Aníbal Torres. Pero claro, Montesinos era pues un tipo inteligente que concertó con las Fuerzas Armadas para el golpe del 92. En este caso, el otro lo hizo leer y lo dijo solito, ¿no? O sea, Ok. entonces, lo mismo le están haciendo ahora, porque nosotros cuánto no hemos hecho para que cambie de abogado. Mire, ¿quién coordina todo esto? Aníbal Torres, el señor Maraví, que es abogado, el señor Pachas, que era, no sé. Yo, por ejemplo, fui a buscar al señor Pachas cuando empezó recién, días después del 7 de diciembre, porque para manifestarle mi teoría de que el responsable de la caída de Aníbal Torres era, de Castillo era Aníbal Torres. ¿Y sabe qué me dijo Eduardo Pachas? No me dijo congresista, más bien Aníbal Torres es lo mejor que le ha pasado a Castillo. Ya, pues ya con eso ya no le dije nada más, ¿no? Ya me retiré, ¿no? Entonces, lo mejor que le ha pasado a Castillo haciéndolo leer un discurso, haciéndolo que él se dispare a la cabeza, después llevarlo y hacerlo firmar documentos donde decía que cuando lo capturaron no hubo maltrato ni psicológico ni físico. O sea, eso pues ni un estudiante de derecho va a hacer firmar eso. Después decir que si no firmaba le iban a disparar cuando él firmó ya en la prefectura, cuando estaban todos los medios. Entonces, todo esto demuestra que prácticamente quienes lo llevaron a sacar del poder son los mismos que lo tienen ahora al presidente Castillo. Yo diría, no sé si secuestrado mentalmente, porque yo desde un inicio se lo he dicho, desde que estaba este nefasto personaje en el Premierato, el daño que le hacía y mucha gente otra, pero ya a veces uno dice, pues,
ya qué más hace si él mismo no se deja ayudar. Entonces, y la prueba de eso está ahí. No hay una defensa realmente, una defensa eficaz, buena, si no hay una defensa aparente. Y congresista, ¿usted qué cree que debe hacer el expresidente Castillo en estos momentos? Porque usted como abogado sabe que su situación se complica más sin una defensa en la cual confíe, ¿no? La Constitución señala que los responsables de los actos del presidente son los ministros. Sí. Yo hubiera empezado la defensa por allí. Por eso es que todo documento que firma el presidente siempre lleva la firma de un ministro, una resolución suprema, un decreto supremo. No hay ningún documento que firme solamente el presidente. ¿Por qué? Porque justamente el sistema presidencialista peruano, que no estoy diciendo si sea bueno o malo, pero es lo que hay y tiene que respetar las reglas que existen en el momento. Seguramente entonces, pueden cambiar las reglas y seguramente se hablará ahí. ¿Por qué? Porque para que el ministro asuma la responsabilidad, por eso es que los que son censurados, los que son interpelados son los ministros. Y la misma Constitución señala que los ministros pueden salvar su responsabilidad si renuncian. Entonces, lo que el presidente hizo ese día, yo empezaría a defender la defensa señalando que es responsabilidad de los ministros, en este caso de la Premier. Y en efecto es así, porque cuando esta reportera de TV Perú en su declaración señala que cuando salen después del mensaje y camina con la señora Bexi por los pasos perdidos, ella le pregunta, señora Premier, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y qué dice Bexi Chávez? Voy a preparar el decreto. Entonces, justamente esa es la responsabilidad del ministro. El presidente no tiene responsabilidad allí, pero eso nadie lo menciona. Por ejemplo, los abogados, que tiene como 100 abogados, a ninguno quiere irse por ese lado. Pero, como no se firmó el decreto, entonces no hay responsabilidad. Y si hubiera responsabilidad, sería de los ministros, no del presidente. Entonces yo por ahí ya tendría un, una buena, una buena forma, una buena plataforma de su defensa. Y luego viene que el presidente, si bien es cierto, no debió hacer eso, pero he sido claro en señalarlo, con el aprecio que le tengo al presidente Castillo, él no era Castillo ya, era el presidente de los peruanos. Entonces él no puede ser tan irresponsable en levantarse un día y leer este tipo de mensaje y luego decir que fue una proclama, que el pueblo me lo pidió. O sea, que si alguien viene y le dice, ¿sabes qué, presidente? Hay que hacer la guerra a Chile, tú vas y mañana declara la guerra a Chile en un mensaje a la nación. Imagínense el problema diplomático que se generaría. Entonces, él tiene que ser, tuvo que entender la responsabilidad que estaba en su cuerpo y que no podía pues ser tomar la cosa a la ligera y ser un chistoso, un palomilla, no sé cómo llamar, disculpen la expresión, pero para mí el presidente Castillo fue un reverendo ingenuo, porque para creerse este mensaje de cierre sin coordinar con la policía, sin coordinar con el ejército, o a mediodía, cuando sabes que ni siquiera te vas a poder escapar, porque si el discurso de cierre era un discurso al estilo Fujimori, y ahí está la mano de Aníbal Torres, un montesenista, no lo vas a hacer al mediodía, pues se hace a la madrugada, pues, ¿no? Y tener un plan A, un plan B, un plan C, no a leer eso, ¿no? Entonces, ahora, querer engañar hasta la población, querer engañar a la gente y sobre todo no ser sincero con quienes dimos la cara por él, porque yo muchas veces le pregunté días antes si él quería cerrar el Congreso. Recuerde usted que eso ya se sabía, inclusive en el Congreso muchos de los colegas durmieron un día antes, porque el presidente estaba infiltrado primero, infiltrado porque la oposición sabía todo lo que hacía, más que nosotros inclusive. La oposición sabía más de lo que hacía, porque como el presidente Castillo no tenía contacto con Perú Libre, entonces la oposición que lo tenía infiltrado al presidente sabía más que nosotros. Entonces, ellos ya sabían. Entonces, yo le pregunté al presidente si va a cerrar el Congreso, que nosotros inclusive iniciando el gobierno le propusimos
que si tenía que hacer un congreso nosotros no teníamos ningún problema y que más bien apoyábamos. El que no lo dejó era Aníbal Torres. Miren, por ejemplo, las declaraciones de Iber Maraví. Iber Maraví, que anda de la mano con Aníbal Torres, él mismo ha contado que cuando los primeros meses en el Consejo de Ministros se trató de hacer cuestiones de confianza para que en el caso que le nieguen se cierre el Congreso, quien no lo dejaba era Aníbal Torres. Cuando nosotros le proponíamos, ¿qué decía? No le hagas caso a esos radicales de Perú Libre. Y nunca quiso hacerlo. ¿Por qué no lo hizo la cuestión de confianza Aníbal Torres cuando era premier? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué le hace un discurso el 7 de diciembre de esa manera? Si tú vas a hacer una acción de esa, de cierre en el Congreso, tenías que evaluar, pues, cuáles eran tus fuerzas, si realmente podías, si realmente te iba a obedecer la policía, la fuerza, no lo vas a tirar al vacío. Entonces, por eso digo, lo que le hicieron, ese discurso lo hicieron a propósito para que él se lance al vacío. Y aquí es lo que debe hacer ahora el presidente Castillo, ¿no? Y yo recojo lo que dice el exministro Salas. El exministro Salas iba a ser el premier hasta un día antes que jure la señora Betsy Chávez, iba a ser el premier el ministro Salas. El que lo hizo cambiar de idea, se confabularon tanto Betsy Chávez y Aníbal Torres para que suba Betsy Chávez. Por eso es que en realidad el premier en la práctica no era Betsy, sino era Aníbal Torres. Recuerden ustedes que lo llevaron de asesor, porque Sí. bien pudo irse el señor a su casa. Entonces, lo que debe hacer el presidente Castillo, recogiendo lo que dice el ministro Salas, a quien yo creo que es lo más salomónico, es decir la verdad. ¿Quiénes lo llevaron a eso? Si a eso lo llevó la Premier, bueno, ahí está lo que le decía y concuerda con lo que dice la Constitución. Ella tiene que asumir la responsabilidad. Si a eso lo hizo hacer el ministro de Defensa, el ministro del Interior, ellos tienen que asumir, porque además la Constitución señala que ellos son asesores del presidente. Entonces, si yo Premier, viene un día el presidente y me dice, vamos a cerrar el Congreso, y yo le digo, pues no, de esta forma no. Y si él insiste, yo renuncio. Pues la Constitución dice, a salvo que renuncien, salvan su responsabilidad. Entonces, ahí calza todo lo que yo decía hace un momento, ¿no? Que él tiene que decir, el presidente tiene que decir quiénes le hicieron ese discurso, quiénes le incitaron para que lea, porque de aquí ya sabemos pues, que en la práctica fueron estas personas, ¿no? Pero para la justicia él tiene que decirlo, ¿no? Tiene que aclararlo, ¿no? Y él se salva de responsabilidad y finalmente la población va a salir de esta duda. Yo creo que la gente que apoyó al presidente Castillo, la gente que confió en él, necesita que él le dé una respuesta. ¿Qué realmente pasó ese día? No puede el presidente Castillo en gratitud a quienes lo apoyamos, en gratitud a la gente que le dio su voto, debe decir la verdad, qué pasó. No necesariamente lo que hizo el presidente Castillo, si bien es cierto estuvo mal, pero no configura un hecho penal para que esté preso. Él debería en todo caso ser procesado constitucionalmente, pero en libertad. Eso es lo que decimos nosotros. Y para eso lo que él tiene que hacer es decir la verdad, qué exactamente pasó ese 7 de diciembre. Clarísimo, congresista. Decir entonces quién lo empujó, qué pasó en realidad y considera usted que también alejarse en estos momentos del señor Iber Maraví. No solamente el señor Iber Maraví, todo este grupo de gente, de abogados que le responden, no al presidente Castillo, sino a Aníbal Torres. Porque Escuche usted al doctor Guillermo Olivera. Él lo ha dicho claro y ha sido ya explícito, ¿no? Cómo toda esta gente le responden a Aníbal Torres, porque ya ahora están en campaña, pues Aníbal Torres. Justamente lo que decía hace un momento, no les conviene que el presidente Castillo salga libre porque su plataforma electoral que ellos, entre paréntesis, equivocadamente lo digo yo, quieren hacerle creer a la población, es no coger los votos del presidente Castillo para ellos ser candidatos. Por consiguiente, no lo van a dejar al presidente Castillo libre, ¿no? No solamente Iber Maraví, Ayala, Pacha, todos le responden a Aníbal Torres.